¿Cómo andan? Bueno, estamos acá en un nuevo video para el canal para hablar sobre el partido entre River y Atlético Tucumán, encuentro disputado en el estadio José Fierro, donde el Millonario cae vencido justamente 2-0 y donde termina siendo superado ampliamente otra vez en esta semana. Y digo otra vez en esta semana porque ya había sido superado contra Palmeiras, que te puedo llegar a entender que la dirigencia de Palmeiras entiende más de fútbol, que el cuerpo técnico de Palmeiras es el mismo hace varios años, por eso entienden y le implementan una idea y una filosofía de juego a su equipo que sus dirigidos terminan rindiéndole lo mismo o más de lo que pretende Abel Ferreira, que quizás los jugadores también son de jerarquía, por eso los que salen y los que entran siempre están a la altura, y sobre todo también porque tiene un gran presupuesto y es uno de los mejores equipos del mundo en este momento. Te lo puedo llegar a entender de ese lado. Ahora lo que yo no te puedo llegar a entender es cómo puede ser que la semana pasada, el día sábado justamente, terminó River contra las cuerdas frente a Estudiantes de La Plata, un equipo que a priori en jerarquía es menos que River. Si bien me dirán no, fue porque lo echaron a Martínez Cuarta, pero River igualmente podía llegar a hacerle daño a Estudiantes con uno menos. ¿Cuántos partidos hay que River tenía un rival enfrente similar a Estudiantes de La Plata y con uno menos le ha hecho daño? Y hasta incluso le ha ganado por una diferencia mayor con uno menos? Bueno, la semana pasada River la pasó mal contra Estudiantes de La Plata y el día de hoy contra Atlético Tucumán la terminó pasando muy mal también frente al decano tucumano, en un partido donde tengo que admitirlo y tengo que decirlo mirando a la cámara y diciéndote, Gallardo, que Pusineri te dio un baile, te dio una lección de juego, te bailó tácticamente Pusineri, Gallardo. Entonces, si tengo que decirlo de esta manera, también tengo que hablar que Pusineri trabajó el partido, cosa que River se ve que no lo hizo. River hoy está pensando en Palmeiras, pero primero era este partido en el que había que pensar. Porque vos no podés salir a jugar de la manera que saliste a jugar, sobre todo con jugadores que en Atlético Tucumán, como en Estudiantes, como en gran parte de los equipos del fútbol argentino serían titulares, pero no termina concretando una idea de juego River. Si bien los goles de Atlético Tucumán llegaron, uno de pelota parada, con una pelota cruzada, y otro a través de una contra que termina en un penal de Boselli. En la previa ya te había anticipado Atlético Tucumán lo que iba a hacer, al menos en el primer gol, que se lo terminan anulando al Tucu Díaz tras un doble cabezazo. Primero un cabezazo para asistir y luego el cabezazo al Tucu Díaz, que termina siendo gol y lo terminan anulando por un mínimo offside, que veremos después si fue o no fue, porque bueno, depende cómo trace la línea, cómo esté la cámara, la verdad que depende mucho de eso. Pero a priori queremos creer que fue offside, entonces ya te había avisado Atlético Tucumán cómo te iba a salir a jugar. Sin embargo, después River termina haciendo caso omiso al anticipo que le dio Atlético Tucumán y termina en un gol de cabeza donde Ledesma termina saliendo mal y termina cabeceando el jugador de Atlético Tucumán para poner el gol del 1-0. Y luego, después en el segundo tiempo, le encontró la vuelta a River Atlético Tucumán, alejándolo del área de Mansilla, que para mí, sigo diciéndolo, que es un gran arquero, es uno de los mejores arqueros del fútbol argentino, y eso lo ha demostrado, por eso mismo está hoy, si bien está Atlético Tucumán, que puede ser un equipo menor que Estudiantes, pero demuestra que está a la altura, por eso Atlético Tucumán hoy está entre los primeros 8 de la tabla para poder entrar a los playoffs en este torneo clausura. Digo, está entre los primeros 8 de la tabla, pero después si vemos la tabla general, cosa que es mucho más grave para River, ¿no? Está en el puesto 20 en la tabla de los promedios y en la tabla general de los puntos a día de hoy está en el puesto 22, lo cual en un torneo de 20 equipos estaría en uno peleando el descenso y el otro estaría segundo en la B Nacional, por lo cual es mucho más grave para River esto. Y digo esto porque justamente Mansilla es el gran artífice de que Atlético Tucumán escale posiciones en ambas tablas y también en el torneo local, porque es un arquero que da seguridad y que está confiado también y que por ahí quizás clasificando a Atlético Tucumán, que eso es lo que quiere hacer Pusineri, meterlo entre los primeros 8, termine quizás llevando algunos partidos a la definición desde el punto de penal y donde Mansilla termina siendo figura como lo fue en Estudiantes para darle algún que otro título en su periplo por el equipo de La Plata. Sin embargo, el día de hoy River, como vuelvo otra vez al inicio, Pusineri demostró que lo estudió a River porque también encontró la principal falencia que tiene el equipo millonario, que es a la espalda del número 2, que es el primer marcador central de River. Hoy fue contra Boselli, pero anteriormente había sido Martínez Cuarta contra Estudiantes y contra Palmeiras fue Pablo Díaz. De los tres, ninguno rindió, o al menos
iniciando desde el arranque ninguno de los tres rindió, porque quizás uno dirá, bueno, pero contra Palmeiras Martínez Cuarta entró bien y convirtió un gol. Esperemos que la moral le sirva a Martínez Cuarta para que el día miércoles contra Palmeiras pueda tener un gran partido, porque eso es lo que queremos todos los hinchas de River. Ahora, si yo me tengo que regir justamente por lo que fue el partido de Boselli, también termino diciendo que Boselli es un jugador que no puede jugar más en River. Es un jugador que volvió de Estudiantes a River, porque River no lo quería vender a Estudiantes, porque en Estudiantes terminaba demostrando que tenía un poco de jerarquía a lo que es Estudiante de La Plata para poder ser fundamental en ese equipo, y también por la erogación económica que hizo River por Boselli, que fue mucho dinero, que dicho sea de paso fue un jugador que lo compró por más de lo que valía, porque si lo compraba antes del Mundial Sub-20, que ya lo tenía casi abrochado en un precio, y lo compró después y lo pagó 3 o 4 veces más de lo que valía. Eso es algo que también hay que destacar como malo de la dirigencia de River en este momento. Y luego, bueno, si tenemos que hablar de lo que fue el tema de cómo se paró tácticamente a River, lo que tengo para decir es que River empezó mal el partido y terminó mal, porque nunca pateó el arco. La única que igual que tuvo fue Bautista Dadín, un giro y remate al arco, pero Atlético Tucumán fue ampliamente superior a River. Por eso yo creo que este River y Gallardo también abusan de la confianza que tiene el hincha millonario y de la idolatría que tiene Gallardo. Porque el hincha de River nunca lo va a insultar a Gallardo. A lo sumo dirá, bueno, que se vaya, ciclo cumplido, pero nunca lo insultará a Gallardo. Como si, por ejemplo, insultaron al máximo ídolo que tuvo River en la historia, que fue Ángela Bruna, que, bueno, se fue quizás mal una vez de la cancha y, bueno, después salió campeón y quedó todo en la nada. Pero a Gallardo nunca se lo va a insultar, o al menos creo eso, porque justamente la hinchada lo que termina demostrando es eso: cada vez que sale el equipo a la cancha, gane, pierde o empate o juegue mal, la gente está muñeco. Y creo que eso es algo que también se tiene que empezar a ver, porque River no puede seguir aferrado al 2018, no puede seguir aferrado a Madrid. ¿Y por qué pongo a Madrid acá? Porque creo que River viene con una debacle en lo deportivo del año 2019. Le doy un changüí más por un tema de que River llegó a la final de la Libertadores de 2019, pero después de ahí en adelante River viene en picada libre, viene cada vez jugando peor, llegado a este momento en el cual River pierde con Atlético Tucumán, y pierde de manera categórica y de manera que uno dice, le pegó un baile terrible los tucumanos a River. Entonces yo creo que hay que dejar Madrid, hay que soltar Madrid, hay que decir, bueno, listo, Madrid fue algo hermoso, fue lo más hermoso que nos pasó en la vida, pero hay que soltarlo. Y hay que pensar en lo que viene, si no River no va a levantar cabeza nunca. O al menos eso es lo que yo veo ahora y a corto plazo. River necesita soltar Madrid. Como hay otros clubes que soltaron quizás una gran época y después volvieron a salir campeones. Bueno, River debe soltar Madrid, porque no se puede vivir aferrado al pasado. O al menos River no puede seguir aferrado al pasado siendo un club tan grande y con tanta historia que tiene este club. Así que por eso mismo digo, Gallardo para el partido contra Palmeiras lo debe plantear de otra manera. Tiene que dejar de probar formaciones que no rinden. Esta 4-3-1-2, 4-3-3, 5-3-2. Basta. River tiene que empezar a jugar 4-4-2 y se terminó. Y salir a jugar como jugaba el viejo River. Ese River que quizá no nos enamoró de lo futbolístico. Yo digo que hay que soltar Madrid, pero hay que copiar la misma formación que nos sacó campeón en el 2015 o en el 2014, que era 4 defensores atrás, un doble 5, 2 extremos o 2 volantes, uno por derecha y uno por izquierda, y 2 delanteros definidos, y se terminó. Ese tiene que ser el equipo de River. Basta de pensar en inventar. River tiene que jugar simple. Si no tenés los intérpretes para jugar con 5 en el fondo o con un enganche que dure los 90 minutos y que siempre esté a la altura, bueno, inventalo de otra manera. Pero lo tenés que trabajar con lo que River ya sabe que tiene. Un 4-4-2 en Brasil. Y el River creo que puede sacar un gran resultado de ahí. Ahora, si tengo que ir por el 1-por-1 de cada uno de los jugadores de River, que como ya dije, cada uno de estos jugadores puede ser titular en cualquier equipo del fútbol argentino, tengo que decir que Jeremías Conan Ledesma ya es un ciclo cumplido. Jugó hoy como para terminar su ciclo y que en los próximos partidos ataje Beltrán. Porque el día de hoy considero que le faltó un poco el respeto al hincha de River. No puede salir de la manera que salió. Pero también entiendo que Ledesma, al no tener tanta continuidad, un arquero también pierde un poco la continuidad a la hora de atajar, y eso es algo que le juega en contra. Por eso mismo considero que a fin de año es muy probable que Ledesma se vaya de River. Ahora hay que ver quién pone los 4,5 millones que salió Ledesma. Ese es otro tema, porque creo que no se va a ir por menos. O al menos eso es lo que yo tengo entendido. Por la banda derecha, Bustos, otra vez
mal, otra vez pésimo el partido de Bustos. Y bueno, la verdad es que no me gustó como jugó Bustos el día de hoy. Por eso me parece que no está aprobado. Lo mismo el partido de Boselli, partido para el olvido. Boselli ya está, ciclo cumplido también. Creo que en diciembre debería ver de qué manera se lo puede llegar a ubicar a otro club, o se lo puede llegar a dar a préstamo, o negociarlo por otro jugador. Pero ya está el partido de Boselli, y el ciclo de Boselli al River también. El número 6, Rivero, termina siendo el mejorcito de la defensa. Pero lamentablemente le termina pasando que siempre tiene un compañero al lado que no da la talla. Por eso también termina siendo parte y responsable de algunas jugadas de River, indirectamente. Yo creo que Rivero es un proyecto a tener en cuenta a futuro, y que puede llegar a aportarle algo a River más adelante. Considero que soy el mejor defensor que tiene el equipo. Por la banda izquierda, Milton Casco jugó como un partido para ya irse despidiendo de River. Considero que a fin de año va a anunciar su retirada, al menos de River. No sé si se va a retirar del fútbol, pero posiblemente se retire y se vaya de River. El partido número 5, Agustín de la Cuesta, me gustó cómo jugó. Buenos pases, preciso, bien ubicado. Me vas a acordar a Craneviter. Ojalá que sea el 5 del futuro. Le veo buen futuro al juvenil de la Cuesta, un jugador que venía pidiendo mucho porque ya lo veía en reserva, que daba la talla, y se nota que por algo es capitán a veces en la reserva. Por la banda derecha, Giuliano Galopo, que Galopo lo termino comparando con Belucci porque me hace acordar a este River de hoy, me hizo acordar mucho al River del 2006-2007, cuando River tenía un jugador que destacaba, que era Belucci, pero no tenía uno que lo acompañe, porque había algunos que no tenían buenos partidos, como era por ahí el enganche en ese momento, que podía ser Ortega o Gallardo, que no tenían grandes partidos, pero Belucci destacaba en un partido que por ahí perdía, y en un equipo que por ahí no daba la talla, pero terminaba siendo el que armaba el juego y el que impulsaba al equipo a ir adelante. Bueno, Galopo termina haciendo eso, y Juanfer no termina dando la talla el día de hoy también. Por eso mismo creo que el partido de Galopo fue bueno, entre todo lo malo fue bueno. Después, si voy por la banda izquierda, Galarza Fonda es un jugador que yo lo banqué al inicio porque le veía cosas interesantes en Talleres. Sin embargo, me termina demostrando que es un jugador que no está a la altura de River. Es un jugador que tiene el cuerpo cambiado, tiene la cabeza para atrás y los pies para adelante, y es un jugador que creo que llegó porque había que ubicarlo en algún lado, y por eso mismo, al traer a Portillo, terminan ubicando a Galarza Fonda también, lo cual me parece mucho más grave porque se termina pagando mucha plata por dos jugadores que quizás vos querías uno solo y te terminan imponiendo al otro. Y bueno, los dirigentes no tienen por ahí ganas de discutir con Fassi o con algún otro dirigente o representante, y bueno, y terminan aceptando algo que cualquier dirigente que cuide la economía de su club no lo haría. Pero bueno, el partido de Juanfran, ya dije, no dio la talla. Me parece que pateó 4 tiros libres, ninguno pasó la barrera, ni en la mitad de la cancha, ni en 3/4 de cancha. Me parece que el partido de Juanfer hoy no estuvo a la altura. Por eso creo que Juanfer Quintero debe siempre entrar desde el banco de los suplentes. De titular no debe ir nunca, porque para mí últimamente no está a la altura para jugar desde el arranque. Y después los dos delanteros, Facundo Colidio alternó buenas y malas. Termina siendo por ahí quizá más las malas. Termina siendo un partido regular el de Colidio. Y el partido de Borja, la verdad, no me pareció como que no estuvo Borja hoy en cancha, porque juego con displicencia. Quiero creer que está pensando en los dólares que puede llegar a cobrar en caso de que River pase por Copa Libertadores contra Palmeiras. Esperemos que esté iluminado contra Palmeiras justamente con esta motivación, y que pueda al menos darnos un gol o 2 goles para poder clasificar, cosa que, bueno, a día de hoy se lo ve un poco complicado. Pero el partido de Borja fue malo. Obviamente es un partido también de fin de ciclo, pero bueno, el partido de Borja hoy fue malo. Si tengo que hablar de los que ingresaron, Lencina entró, alternó buenas y malas. La verdad, partido regular. No le puedo caer tampoco porque es un juvenil. El partido de Portillo entró, me gustó, anduvo bien. Quizá corrigió algo que de la Cuesta todavía le falta, pero entró bien. Me gusta Portillo de 5. Quizá a futuro de la Cuesta Portillo sería un gran mediocampo. Y después tengo que hablar de los dos juveniles, Acosta y Dadín. Acosta entró bien, me gustó, entró con ganas, entró queriendo ir al frente, queriendo buscar el arco rival. Me parece que entró bien. El partido de Mesa no me gustó, me parece que fue el más regular y más flojito de los que ingresaron. Y por último, el partido de Dadín me parece que fue bueno, fue correcto, mejor dicho, porque la que tuvo que pegarle al arco y le pegó bien. Así que creo que es un delantero que se podría llegar a afianzar a futuro. El partido de Dadín fue bueno. Entre todos los delanteros que jugaron el día de hoy, creo que Dadín fue el mejor. Así que bueno,
El partido de River obviamente se lo achaco todo a Gallardo, es toda de Gallardo. No le puedo caer nunca a los pibes, pese a que hubo algunos que estuvieron mejor y otros peor, pero no le puedo echar nunca la culpa a los pibes, sobre todo porque el planteamiento lo hace Gallardo y no lo hacen los jugadores que ingresan a la cancha, ¿no? Pero bueno, esperemos al miércoles a ver cómo forma. Mi formación para el día miércoles sería Armani, Montiel, Martínez Cuarta, porque considero que viene por ahí en alza. Esperemos que sea así. Por eso digo, es el mejor de todos los que están en la posición de número 2, creo que es el mejor hoy. Y el que está por ahí con más seguridad. Por ahí después del gol y de haber jugado bien contra Palmeiras, lo veo mejor. Rivero de 6, Acuña de 3, en el medio campo lo formaría con Portillo, Enzo Pérez. Sí, Enzo Pérez para mí tiene que jugar con Portillo. Por derecha Galopo, por izquierda, ahí tengo la duda, Lencina o Castaño. Y después en el ataque Salas con Borja o Salas con Dadín. Esa sería mi formación para el día miércoles. Así que bueno, esperemos a ver cómo sale el día miércoles. Igualmente nos vamos a ver ahora en el partido de la reacción del partido de Boca, que juega este día domingo. Así que bueno, nos vemos en la reacción de Boca. Que tengan buenas noches. Como siempre les digo, denle me gusta, comenten, díganme qué fue lo que les pareció el partido. Si opinan igual que yo, que toda la culpa de Gallardo, cómo ven el futuro de River, si creen que las erogaciones de dinero que hizo River este año estuvieron bien, qué jugador creen que le falta a River, o qué jugador traerían a River en este River, si tendría la billetera por ahí de River de cara al año que viene, porque ya no se puede hacer ninguna otra incorporación, tengo entendido. Y bueno, y también cómo formarían su equipo frente a Palmeiras, cómo lo ven a River para enfrentar a Palmeiras. Así que bueno, me voy despidiendo, como siempre les digo, denle me gusta, comenten, suscríbanse y nos estamos viendo en la reacción de Boca. Hasta luego y buenas noches.